Damos paso a nuestra siguiente conferencia y procedo, antes de cederle el micrófono, a dar lectura a una síntesis de su hoja de vida académica. Nos acompaña como conferencista esta mañana nuestra vicerrectora académica, la doctora Rutilia Calderón Padilla. Es candidata a doctora en Ciencias Sociales con orientación en Gestión del Desarrollo Sostenible en la UNA. Posee una maestría en Epidemiología de la Escuela Nacional de Salud Pública de Río de Janeiro y es doctora en Medicina y Cirugía de la UNA. Sus áreas de competencia son la educación superior, las reformas universitarias, el desarrollo organizacional, la gestión del desarrollo de recursos humanos, gestión y planificación estratégica, diseño y gestión de proyectos de educación permanente, evaluación y acreditación de la calidad, movilización y gestión de recursos de cooperación, entre otras. Ha sido secretaria de Estado en el Despacho de Educación. Actualmente es miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Transformación del Sistema Educativo Nacional y es miembro del Gobierno del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe y ESALC UNESCO. Algunos de sus principales cargos desempeñados en la UNA ha sido vicerrectora académica, rectora por ley y rectora interina, coordinadora de la Unidad Técnica de Apoyo a la Reforma Universitaria y asesora de la Comisión Técnica de la Cuarta Reforma Universitaria. Dejo con ustedes a la doctora Rutilia Calderón Padilla, quien va a compartir la conferencia Innovación para la Pertinencia y la Equidad de los Aprendizajes. Con ustedes la doctora Calderón. Buenas tardes a todos y a todas. Una gran alegría poder compartir con ustedes sobre un tema que creo logramos sin haberlo conversado con el doctor Cervantes. Van a encontrar algunos hilos de continuidad y también una gran alegría este reencuentro, lo conversábamos en el receso, 10 años después de habernos conocido, porque siempre es bueno recordar la historia del proceso de reforma de nuestra universidad. En el año 2008, la Comisión de Transición ya tenía bastante claridad de que uno de los desafíos principales de nuestra universidad era integrar la innovación educativa como una área de trabajo estratégica para el desarrollo y la transformación de la universidad. Y se hizo lo que ahora llamamos un benchmarking en América Latina y se identificó que en aquel momento la CUAED de la UNAM era la referencia que nuestra universidad necesitaba. Y qué bueno también tener aquí al doctor Armando Euseda, en aquel momento miembro de la Comisión de Transición, que con la doctora Norma Martín de Reyes fueron los misionados en aquel momento para un primer encuentro con la CUAED, fueron a México, trajeron una propuesta que en debates muy serios, muy duros incluso, por la viabilidad sobre todo técnica y académica de la propuesta, se identificó que había que ajustarla un poco a lo que era el escenario en aquel momento, 2008, y el escenario a mediano y largo plazo, y hubo una segunda misión que me correspondió a mí ir a la CUAED México. Ahí conocimos al doctor Cervantes y también a la profesora y todo el equipo en aquel momento, y qué satisfacción que 10 años después ese convenio inicial que nos tocó negociar continúa dando frutos, y por el compromiso que el doctor Cervantes manifestaba en su intervención, tenemos una década por delante, por lo menos, ¿verdad?, para continuar construyendo juntos este camino de la innovación educativa. Al igual que a él, y creo que no es un tema solo de edad, sino por lo que hemos hecho en las universidades, se nos permitió por parte de la doctora Quintanilla que nosotros seleccionáramos sobre qué tema queríamos compartir. Y desde que estábamos en la vicerrectoría académica, identificamos
que si bien es cierto la calidad educativa en su concepto más amplio e integral, multidimensional, no solo como eficiencia o eficacia, sino como esa capacidad de transformar, como ya se ha dicho varias veces aquí, la vida de las personas, de las comunidades, de las familias, de los países. También hay dos principios que en el caso de la universidad pública no podemos dejar de enfatizar con la misma fuerza que la calidad, y es la pertinencia y la equidad. El doctor Cervantes inició su conferencia mostrándonos el panorama mexicano de desigualdad, de pobreza, y creo que nuestro escenario de país es aún más grave. La última medición, tanto de instituciones nacionales como el FOSDE, como internacionales como el Banco Mundial, coinciden que alrededor del 72% de la población hondureña, que se calcula en 9 millones, está en condiciones de pobreza. De manera, y luego el tema de pertinencia, que sobre todo para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y aquí recuerdo al profesor Augusto Serrano, que siempre nos decía cuando se estaba trabajando en el tema de la reforma universitaria, no olvidemos que somos la única universidad nacional y de Honduras. Entonces, el tema de pertinencia es inherente a la naturaleza de esta universidad. No es un aditivo nuevo, sino que ha estado en su ADN, dirían los biólogos, desde la fundación de la universidad. O sea, una universidad que en todo lo que hace y en lo que es, tiene que dar respuesta a problemas, a prioridades, expectativas, necesidades de Honduras y de los hondureños y hondureñas. Y, por supuesto, siendo una jornada de innovación, pues también el tema de innovación, y por ello pedimos que se nos permitiera compartir como tema innovación para la pertinencia y la equidad de los aprendizajes. En esta primera diapositiva, lo que quiero es cuestionarnos un poco, porque de repente en este momento los docentes, gestores, estudiantes que estamos acá, ya para nosotros hablar de innovación, de pertinencia, de calidad, de equidad, es un lenguaje bastante común, pero con un alto riesgo, y es que convirtamos la innovación, la pertinencia y la equidad en los fines de la educación. Y en realidad uno de los principales fines o finalidades de la educación ha sido históricamente y continúan siendo los aprendizajes. Entonces, un primer cuestionamiento es precisamente que logremos colocar en el centro lo que es central, que en este caso es que la innovación, la búsqueda de pertinencia y de equidad son políticas, estrategias, medios para que los que participan en el proceso educativo, que también históricamente han sido dos sujetos principalmente, profesores y alumnos, sus aprendizajes estén en el centro de este camino. Nos lo colocaban también, caminante no hay camino, decía el video que nos mostraron. Entonces, en este camino de la innovación, o en estos caminos de la innovación, que no perdamos el centro, el para qué de la innovación, el para qué de la búsqueda de pertinencia, el para qué de la búsqueda de equidad y calidad, que en el proceso educativo, repito, son los aprendizajes, y en plural, porque también ya se dijo en dos de las conferencias, lo decía el doctor, lo tomé acá en mis apuntes, hay muchos Méxicos, decía él. Yo digo, hay muchas Honduras. Entonces, no podemos hablar de el aprendizaje aquí mismo,
por aspectos disciplinares, habemos médicos, ingenieros, sociólogos, pedagogos, economistas, literatos, etcétera. Entonces ya eso hace que sea un plural los aprendizajes. Entonces un primer cuestionamiento, ¿verdad? ¿Cómo estamos en la universidad, en el país, en América Latina, en relación a la centralidad de los aprendizajes más allá de los documentos y del discurso, en donde siempre decimos los aprendizajes son lo principal, pero de repente en la praxis debemos de reubicar. La participación la he querido, ya que la parte diagnóstica ha sido trabajada por los expositores anteriores, centrar más que todo en los desafíos para que la innovación sea una estrategia efectiva para el logro de una mayor pertinencia y equidad en los aprendizajes de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos. Y sin que el orden 1, 2, 3 signifique mayor importancia, un primer desafío que coloco es la crisis del aprendizaje o de los aprendizajes es una crisis moral. Y ojo, no lo dicen los filósofos, no lo dicen los cientistas sociales, lo dice el Banco Mundial. O sea, yo creo que un reconocimiento como ese, viniendo de un organismo financiero internacional, cuando lo leí y puse ahí la portada del último informe del Banco Mundial de 2018, o sea, es la última publicación del Banco Mundial, que es su informe anual sobre el desarrollo y que lo dedicó en esta ocasión a educación. Aprender para hacer realidad la promesa de la educación. Creo que salió hace 2 semanas. El informe está disponible en la web. Y, como les digo, cuando lo empiezo a leer en letras sobresalientes, la crisis del aprendizaje es una crisis moral. O sea, no es solo una crisis pedagógica, no es solo una crisis técnica, no es solo una crisis financiera, porque los recursos siempre son insuficientes, no es una crisis política, sino que también lo que hoy pasa con los aprendizajes es una crisis moral. Y algunas evidencias que sustentan esta afirmación. No las tomé del informe, ustedes lo leerán, lo tomé de datos nuestros de Honduras. El año anterior nos tocó, siendo ministra de Educación, participar en la conducción del diseño de lo que hoy es el Plan Estratégico del Sector Educación, que también la UNA tuvo como rectora del nivel de educación superior en el país un papel importante. Y ahí tenemos lo que está pasando en los niveles preuniversitarios, la deserción. Entonces, es preocupante, y lo dijo también el último informe de rendimiento académico que se presentó en el mes de mayo de este año, producto de evaluaciones de fin de año 2017, donde vemos que incluso en educación prebásica, lo que antes era kinder, preparatoria, que es de los 5 a los 6 años, hay un porcentaje de deserción que no lo teníamos al 2015 ni antes del 2015. La educación básica, en los primeros 2 ciclos, y lo más preocupante, la educación básica del tercer ciclo, que son los adolescentes y las adolescentes, ¿verdad?
entre 13 y 16 años. Y posiblemente los datos 2018 hacen ver que es creciente. Los datos inexactos que tenemos, por ejemplo, de la actual caravana de migración que está en Tijuana, y agradecemos la solidaridad mexicana una vez más, ¿verdad? No solo en el campo educativo, sino en el campo humanitario también, nos dice que aproximadamente un 7% de los cerca de 7,000 migrantes que están contabilizados son adolescentes entre 13 y posiblemente este porcentaje 2018 nos va a incrementar. Y en la educación media también. En algunas encuestas de opinión que se han hecho, la OEI hizo el año pasado algunas y están en su informe sobre la educación en Iberoamérica. La principal causa es económica de la migración, la segunda causa la inseguridad y la tercera causa es ¿para qué me sirve estudiar si lo que aprendo no me sirve para nada? Crisis de aprendizajes. Entonces, un factor poco visibilizado, pero es una evidencia de esta crisis moral. Muchos países, entre ellos el nuestro, no brindan aprendizaje para todos. De hecho, hay estudios, y los pueden leer en el informe del Banco Mundial, de varios países de América Latina, Brasil, México, Colombia, que son los que tienen mejores estadísticas educativas, Chile, Argentina, nosotros no tenemos buenas estadísticas educativas, muestran que las personas que ya se encuentran en desventaja en la sociedad debido a su pobreza, ubicación geográfica, etnia, género o discapacidad son los que menos aprenden. Hay evidencia de eso. Nuevamente, hablamos de una educación inclusiva, pero que la educación, en vez de cerrar brechas, más bien crea nuevas brechas a nivel de aprendizajes. Y también una mayor comprensión de que la falta de equidad en los aprendizajes tiene causas inmediatas que se dan en ese vínculo entre profesores y estudiantes, metodologías, currículum desactualizados, falta de servicios educativos modernos, etcétera, pero también hay causas estructurales de tipo técnica y política que si no las identificamos y las abordamos, lo que vamos a hacer es perpetuar la baja calidad de los aprendizajes. Y un tercer elemento de evidencia de esta crisis moral de los aprendizajes es, esto está también en el informe del Banco Mundial, este es en el diagnóstico del plan estratégico, donde se compararon los resultados obtenidos en las pruebas de conocimiento en español y matemáticas 2014-2015, ¿verdad? Y vemos que hubo una ligera mejoría, pero ningún departamento del país supera el 75%. O sea, si el índice de aprobación en la educación preuniversitaria en relación a la UNA es 70%, entonces quiere decir que estamos todavía con un déficit importante. ¿Y qué pasa en la universidad? Tomando un indicador que es el único que medimos actualmente, y conversábamos con la máster Quintanilla, que necesitamos avanzar en investigar más sobre la innovación, la calidad y la pertinencia y su impacto en los aprendizajes. Y estos son los datos, agradezco a la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción de la Universidad, a diciembre de 2017. Y vemos también que hay inequidades, tomando como único indicador el índice académico promedio, mientras en Ciudad Universitaria es de 71%, en el telecentro de Roatán es de 56%. Mientras en el CRAED de Tocoa es del 77%,
en el telecentro de Choloma es del 67%. Entonces vemos que aún dentro de nuestra propia universidad, si lo comparamos con el gráfico anterior, otra evidencia es que los déficits de aprendizajes no se dan solo en un grado o en un nivel, sino que se van reproduciendo a lo largo de todo el ciclo educativo. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel tiene la innovación, la calidad, la pertinencia para cerrar esas brechas de inequidad o de falta de equidad en los aprendizajes? Y aquí elaboro el desafío 2. No hay calidad educativa sin innovación y sin equidad. Y también otro desafío que hay evidencias es que la educación mejora a las personas y sus condiciones de vida cuando es de calidad, innovadora e inclusiva. Disculpas, ahí me faltó la L. Entonces, no podemos seguir la próxima década un camino de innovación si no la vinculamos a la calidad y a la equidad. No podemos seguir en el camino de la calidad que hemos avanzado, incluso esperamos acreditarnos en marzo, que nos llegue el certificado de acreditación con la Asociación de Rectores de Francia, ¿verdad? Con la HSR, que varios de ustedes participaron ya, de manera aislada de la innovación y de la inclusión. Y por eso quise colocar ahí ese gráfico de la telaraña, o sea, no podemos continuar, incluso a nivel organizacional, trabajando unos mejora de la calidad, otros trabajando innovación de manera separada, otros trabajando inclusión. Necesitamos un abordaje integral de la inclusión, de la innovación y de la calidad. Entonces, aquí hay profesores y profesoras que están haciendo innovaciones en el aula, pero si eso no se vincula con los resultados, por decir algo, de la autoevaluación de la calidad de la carrera, y si no se vincula con la identificación de brechas o de esas inteligencias múltiples que se va a hablar también en esta jornada a nivel de aula en los diferentes alumnos, entonces posiblemente el impacto esperado de la innovación va a ser mucho menor que lo que nosotros desearíamos por el tiempo, los recursos, la pasión con que estamos promoviendo la innovación. Entonces, el desafío es esa red, esa telaraña entre innovación, calidad e inclusión. Un tercer desafío es, y también de esto hay evidencias, ¿verdad? En múltiples informes, yo no quise cargar la presentación, más bien, como nos decía el profesor de Madrid hace poco, hay que buscar la información, ir a leer estos informes, pero por mencionar 3 informes que están disponibles en la web, además del Banco Mundial y del de la OEI, hace pocos meses tuvo lugar la tercera conferencia regional de educación superior en Córdoba, Argentina, conmemorando los 100 años de la reforma de Córdoba. Y ahí se reunieron 12,000 académicos de toda América Latina y el Caribe. Está circulando ya para opiniones individuales o de grupos la propuesta del Plan de Acción para la Educación Superior de América Latina y del Caribe. Creo que se cierra ahora el 15 de diciembre el ejercicio de consulta participativa, y esta conferencia se trabajó a partir de ejes temáticos que se empezaron a trabajar hace año y medio. Están todos los documentos disponibles de cada uno de los ejes temáticos, además de la declaración de la tercera CRES 2018,
Y es importante también conocerla, porque ahí nos lanzan los desafíos para la próxima década para la educación superior en América Latina y el Caribe. Solo recojo 3 de los ejes estratégicos que tienen relación con este tercer desafío de que todo el sistema educativo debe favorecer intencionalmente, o sea, que deje de ser que el profesor creativo, motivado, apasionado, hace innovaciones. Eso es importante, pero como destaqué acá, no es suficiente que haya innovación, equidad y calidad en el aula. Necesitamos verlo como sistema universitario, en este caso, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y por el rol que nos da la Constitución de la República en el sistema de educación superior. Hay que continuar promoviendo la innovación en el aula, porque ahí es donde se da la transformación de las personas, pero no es suficiente si no logramos que el sistema educativo favorezca intencionalmente e invierta de manera sostenida para favorecer los aprendizajes, utilizando como estrategias la innovación, la búsqueda de la calidad y la búsqueda de la equidad educativa. En el documento de Plan de Acción para América Latina y la Educación Superior de América Latina destaco 3 ejes. La investigación, ciencia y tecnología y la innovación como motores del desarrollo humano sostenible de América Latina y del Caribe. Es decir, que también esas innovaciones que estamos realizando en aula, tenemos que pasar en estos próximos años, y retomo lo del profesor de Madrid, a comunidades de innovación, que sé que ya se están promoviendo desde la DIE, donde logremos que más allá de un aula donde está el profesor o profesora innovadora, en red podamos incluso llegar a formular estrategias y políticas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasar de la experiencia piloto a estrategias y políticas institucionales que surgen de una realidad concreta sobre la cual se ha teorizado. Entonces, creo que un paso importante en los próximos años para que la innovación realmente ayude a cerrar brechas de aprendizaje en la universidad y en el sistema educativo del país es trascender del innovador o de la innovadora a redes, a comunidades de innovación educativa para la calidad y para la pertinencia. Y precisamente este eje estratégico del Plan de Acción de la CRES tiene relación con estos temas ya a nivel de redes regionales o redes iberoamericanas, por ejemplo, si tenemos de socio estratégico a la OEI. Y el otro eje que quiero destacar es la educación superior como parte del sistema educativo a nivel de país, a nivel de región centroamericana, a nivel de región latinoamericana y del Caribe. Nuestra universidad forma parte del Consejo Superior Universitario Centroamericano, el SUCA. Y el SUCA, el tema de innovación, lo ha venido tratando, y lo puedo decir con evidencia porque estuve 8 años representando a la universidad en el sistema de evaluación y armonización académica, que lo integran los vicerrectores y vicerrectoras académicas de las 21 universidades públicas que están en el SUCA de Centroamérica. El tema de innovación es marginal todavía. Yo creo que nuestra universidad, 10 años de experiencia, con un acompañamiento solidario, riguroso, como el que hemos tenido con la CUAED-UNAM, está lista ya para dar el salto y llevar una propuesta. Y aquí a la directora y el equipo y los profesores y profesoras innovadoras que están en esta jornada, pedir un punto de agenda en la próxima reunión del Consejo Directivo del SUCA, que son los rectores y rectoras,
para que la innovación entre como un tema prioritario de agenda para el logro de la calidad, la pertinencia y la equidad de los aprendizajes. Voy cerrando porque sé que por cuestiones de tiempo quise reducir a 30 minutos, me quedan 5. Estos desafíos, definitivamente la universidad tiene condiciones para asumirlos. ¿Cuántos profesores tenemos ya en el directorio de innovadores e innovadoras? O sea, estamos hablando que más del 50% del profesorado de esta universidad ha tenido por lo menos una experiencia de innovación educativa, sea en términos de capacitación o desarrollo de capacidades, sea en temas de experiencias concretas de innovación educativa en sus asignaturas, en sus aulas, en sus departamentos. Entonces, tenemos lo más importante, que al final cualquier innovación, si bien es cierto, la tecnología es un puntal, es un apoyo, es un apalancamiento, pero hasta ahora las personas que son las que crean la innovación, seguimos siendo sujetos importantes en el proceso. Entonces tenemos esa fortaleza, tenemos una dirección de innovación educativa que ninguna otra de las 19 universidades públicas y privadas del país la tiene. Tenemos experiencia y saber acumulado que necesitamos convertir en conocimiento. Entonces, la deuda de investigar sobre la innovación como estrategia para lograr los aprendizajes tenemos, y ahí yo creo que el acompañamiento de la CUAED es importante porque ustedes tienen ya un área de investigación consolidada y necesitamos acelerar el paso, ¿verdad? Para poder hacer las mejoras, las transformaciones, las reorientaciones, para garantizar realmente que, como decíamos en la diapositiva inicial, los aprendizajes sean lo central para que la innovación, la pertinencia y la equidad impacten en cerrar brechas, en mejorar, en transformar los aprendizajes que se están dando en nuestra universidad. Y la otra estrategia, que la mencionaban también en exposiciones anteriores, es la necesidad de hacer algunos análisis prospectivos. Ahí recuerdo que dejamos en la Vicerrectoría Académica la propuesta de crear una unidad de estudios y análisis prospectivos con el acompañamiento del Instituto Mexicano de Prospectiva a cargo de Tomás Miklos, creo que él sigue a cargo siempre. Tuvimos oportunidad de tener a Tomás Miklos como facilitador en un diplomado de gestión del conocimiento, de manera que también hay camino andado. ¿Por qué? Porque las innovaciones, creo que el profesor Cervantes nos lo decía en su exposición, no son para dar cuenta de lo que hoy está pasando. Si tenemos una renovación tan acelerada de información y de conocimientos, entonces los estudios y los análisis prospectivos nos ayudan a disminuir los grados de incertidumbre y a actuar entonces en términos de políticas, de estrategias, de inversiones, de acciones, etcétera, en función de eso que será lo que en 2, 3, 5, 10 años el país nos va a estar requiriendo, tanto en la formación profesional como en la investigación y en la vinculación con la sociedad. De manera que también, ojalá que en la próxima jornada del próximo año, que estamos seguros que la vamos a tener, podamos ya conocer de algunos avances en relación a la investigación sobre los impactos de la innovación en
la transformación y mejora de los aprendizajes de la universidad y del sistema educativo nacional, y también que podamos contar ya con unos ejercicios de prospectiva que nos ayuden a ir anticipando qué innovaciones educativas son las que nuestra universidad va a requerir para que, sin perder la centralidad de los aprendizajes, la innovación y la búsqueda permanente de pertinencia, calidad y equidad, no perdamos el rumbo. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra vicerrectora académica, la doctora Rutilia Calderón, por esta magnífica conferencia. Nos deja también con muchas ideas y muchos compromisos para trabajar un año 2019 lleno de proyectos de innovación.